Bueno, pues bienvenidos. Veo muchas caras conocidas y es una alegría, ¿no?, encontrar, ¿no?, después de todo este tiempo volver a vernos, así que, bueno, pues gracias por acompañarnos. Me presento de todos modos, soy Sonia Hernández Montaño, soy arquitecta y estoy especializada en arquitectura saludable. Y bueno, como muchos de vosotros pues ya nos conocemos, ¿no?, nos hemos ido encontrando pues en AUS, en el grupo de trabajo de salud y arquitectura del COAC, o en el posgrado, o en el máster de bioconstrucción, es decir, que seguramente, ¿no?, somos conscientes y sentimos que cada vez hay más arquitectas, más arquitectos o más técnicos sensibles a todas estas cosas y que se van especializando. Así que, pues evidentemente, confirmamos que es un aspecto que va creciendo cada vez más, ¿no? Esta mesa de hoy, o esta sesión de hoy, la voy a moderar como representante de la asociación ASA, Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, de la que formo parte de la Junta Directiva desde hace unos meses, y de hecho esta asociación nace impulsada por el Consejo Superior de Arquitectos de España en el año 2007 cuenta con muchos socios, ¿no?, incluso pues, colegios profesionales y universidades, y si bien nace con esta finalidad, ¿no?, porque se llama Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, pues nace con esa finalidad de potenciar y evidenciar la necesidad de introducir la sostenibilidad en el diseño arquitectónico. Pues claro, si bien es cierto, han ido pasando los años y se van evidenciando otras necesidades que también hay que ir resaltando, ¿no? Entonces es por eso que, más allá de la sostenibilidad medioambiental, también pues es necesario, ¿no?, y evidencia también ASA esta necesidad de hablar y de introducir aspectos de salud, de confort y bienestar. Entonces también, ¿no?, tras este escenario pandémico, se ha ido relevando la existencia de muchas de esas carencias en el parque edificatorio, y es por eso que ASA ha creado esta serie de encuentros junto con Cosentino, y se trata de 6 encuentros que se van a realizar, ¿no?, 6 charlas como esta, que se van a realizar y se están realizando en 6 sedes de Cosentino por toda España. De hecho, la sesión de hoy es la tercera. Y la finalidad de todas estas sesiones es hablar de la arquitectura de bienestar desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero evidentemente pues con toda esa amplitud, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar, inicialmente participará Alfonso Godoy, que es arquitecto, máster en sostenibilidad y es socio fundador de la cooperativa de arquitectos ARCBAC. Y nos va a hablar de cooperativas de vivienda con construcción saludable, ¿no? O sea, bueno, pues a través de la materialización, ¿no?, de unos sistemas constructivos, cómo también se pueden establecer unas sinergias entre las personas. Después participará José María Blas, que es paisajista, especializado en biofilia, jardines y ecosistemas verticales, y nos hablará de la biofilia como naturalización, como estrategia de naturalización de las ciudades. Después participará Valentina Lipuma, que es arquitecta, máster en bioconstrucción y fundadora del estudio Arquitectura y Entorno, y también nos hablará sobre todo de la parte de rehabilitación a través del ejemplo de reforma y diseño interior de una masía con criterios de bioconstrucción. Y por último contaremos con Toni Escudé, que es arquitecto, Head of de Salud y Sostenibilidad de 011H, que nos contará qué es, ¿no?, 011H, y... Uy, me he quitado Qué mal, me he quitado el volumen. Nos hablará sobre la salud en la tesis de impacto de 011H. ¿Vale? Así que empezamos con Alfonso. Por aquí tenemos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias Sonia y ASA por invitarnos y permitirnos estar aquí, y a Cosentino por prestarnos este bonito lugar. Bueno, como comenta Sonia, vengo en representación de ARCBAC, una cooperativa de arquitectura, donde entendemos la arquitectura como la relación con el usuario y la gestión de los recursos, ya sean materiales o energéticos. Cuando nos invitaron a esta sesión y nos pidieron estudiar, o plantear estar aquí en esta jornada sobre retos y experiencias en el diseño arquitectónico saludable, lo primero que hicimos fue reflexionar en qué momento la salud pasó a ser parte de nuestro lenguaje, nuestro discurso dentro del despacho. En qué momento entró, cuándo fue y sobre todo a día de hoy, qué es en nuestro despacho, ¿vale? Lo que tenemos claro es que a día de hoy es parte inherente de lo que hacemos, ¿vale? Igual que entendemos que los edificios deben sostener, entendemos que deben ser saludables. La diferencia, sí que vemos con la experiencia, es que
o te lo propones, o eres proactivo, o lo buscas, o al final no es así. Algo se te cuela, algo se te pasa, y básicamente porque al final la salud está en todas las partes de nuestro edificio y de la actividad de arquitectura. Y un poco la idea ahora es mostraros el recorrido que hemos hecho y por qué lo creemos así. Probablemente la primera, no seguro, el primer contacto que tuvimos importante con la arquitectura vista o afrontada desde la salud fue el proyecto REC. El proyecto REC fue un proyecto que hicimos en Las Planas, ¿vale? Donde se trataba de rehabilitar a escala de barrio pequeñas viviendas unifamiliares, o sea, privadas, en este caso con financiación pública del Ayuntamiento de Sant Cugat. Eran pequeñas intervenciones, o sea, microintervenciones económicas, pero que tuvieran un impacto importante sobre el bienestar de las personas. Este es uno de los casos. En este caso fue una vivienda, pequeña vivienda, donde tras analizar al usuario, a la usuaria en este caso, y a la vivienda, lo que se decidió fue no tocar la vivienda. Y lo que hicimos fue intervenir sobre la parcela, creando esta plataforma que veis para permitir en este caso a esta vecina, poder salir al exterior, porque además tenía ciertos problemas de movilidad, y por un lado tener acceso al sol, y luego lo que resultó ser más importante, acceso a sus vecinos. Debido a este problema de movilidad, había empezado a estar, digamos, desconectada de su barrio. Pues nuestra intervención, en este caso, se trató de esto. En este caso, se trataba de una vivienda que había crecido de manera un poco incontrolada, creando estos espacios que comienzas a ocupar de manera temporal y que al final se convierten en espacios que usas habitualmente. Debido a esta manera de crecer, la vivienda no incorporaba o no tenía unas condiciones a nivel de temperatura adecuadas. La intervención en este caso fue colocar estos 3 captadores solares con la idea simplemente de ampliar el rango de horas donde había una temperatura aceptable. Este es otro de las viviendas donde actuamos. En este caso, lo que se detectó fueron unas malas condiciones de salubridad debido a una falta de ventilación. En este caso, la intervención simplemente se basó en sustituir las ventanas, mejorando las condiciones térmicas, por supuesto, pero sobre todo incluyendo aireadores, unido a ventiladores de extracción en zonas húmedas y sensores de humedad y temperatura, básicamente para asegurar que ventiláramos. Básicamente era un caso de pobreza energética donde no se ventilaba porque hacía frío. Recientemente hemos tenido la suerte de poder convertir un almacén agrícola en un cohousing para personas senior. En este caso, son 2 familias, es un cohousing pequeño. Es un proyecto de que desde el inicio, por interés de los usuarios y nuestro, la parte de salud, materialidad, estaba presente en el proyecto. Y estaba presente de muchas maneras, en este caso de relaciones espaciales, acceso a la iluminación natural, materialidad, principalmente arcilla, piedra y madera laminada, eso sí, nada cerrada en este caso, siempre se van colando cosas. Relación con el exterior, la presencia del huerto, ¿vale? Al final, bueno, la salud está presente en diferentes aspectos del proyecto. Y por último, os quería enseñar este proyecto. En este caso tuvimos la suerte de participar con la Escuela de Diseño y Arte, ¿vale? Pau Margallo, donde se nos invitó. Bueno, habían detectado que tenían un problema de espacio y básicamente querían unos arquitectos para construir ese espacio. Al final nuestra intervención se basó en realizar junto con estudiantes y profesores un taller para detectar necesidades y recursos dentro de la escuela, ¿vale? Este análisis incluía, entre otras cosas, que los estudiantes estudiaran las condiciones ambientales en diferentes espacios, interiores, exteriores, semiexteriores, en la escuela. Y por último, varios grupos crearon espacios donde realizaban esas actividades, algunos con carácter temporal y algunos con carácter más continuo. Lo importante aquí no fue solo que se generaron estos espacios, sino que entendieron la relación que hay entre las condiciones ambientales que debe reunir un espacio, hablamos de temperatura, de humedad relativa, de concentración de CO2, y la actividad que vamos a realizar en ella. Bueno, aquí están los alumnos, y bueno, al final ellos desarrollaron varios espacios que ocuparon. Vale. Muy bien, y creo que he estado en tiempo.
Perfecto. Gracias. Alfonso, muchas gracias. Esto va. Sí. Si queréis aquí las hago. Gracias. Damos Ay, paso a No me José. quiten la mascarilla. ¿Vamos agua? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy. Y gracias a Sonia por invitarme. Mi nombre es José Manuel Blas, soy paisajista especializado en biofilia y ecosistemas verticales. Hoy os hablaré un poco sobre lo que es la biofilia, la importancia que tiene en la sociedad y en las ciudades, los beneficios que pueden aportar las plantas y distintos métodos de acercar la naturaleza a las ciudades. Como podéis ver en estas tres imágenes, bueno, actualmente nos encontramos en esta situación que digamos que el ser humano se ha centrado en su crecimiento personal, cultural y profesional, alejándose un poco del ecosistema natural, viviendo en concentraciones de edificios. Pero realmente, si vamos un poco atrás, vemos que vivíamos en pueblos donde la naturaleza estaba más integrada y un poco más atrás vivíamos en plena naturaleza. La biofilia lo que nos dice es que nuestras células tienen más recuerdos de las primeras dos fotos que de la tercera. Pero aparte, la biofilia, aparte de esa conexión que tenemos con la naturaleza, nos aporta distintos beneficios. En el primer caso, las plantas lo más obvio que tienen es que purifican el aire. Si podéis ver los datos, son capaces de eliminar un 85% de la contaminación del aire y agentes tóxicos como el formaldehído que está en interiores de edificios y muebles, son capaces de filtrarlo también del aire y capaces de filtrar partículas como CO2, gases nocivos, metales pesados, polvo, incluso de generar oxígeno. 1 metro cuadrado sería capaz de generar oxígeno para una persona. Además, hacen aislamiento térmico y acústico. Digamos que en un jardín vertical, por ejemplo, hacen una pantalla entre el exterior y el interior, con lo cual lo que consigues es un menor gasto de aire acondicionado y retener la temperatura y absorber decibelios de ruido ambiental. Además tienen todos estos beneficios: retención de agua exterior, mejorar la biodiversidad, que es algo que considero bastante importante, un paisaje urbano más verde y más agradable, y puede llegar a mitigar el cambio climático y la isla de calor. Ahora os pondré 3 ejemplos de lo que es la integración de la biofilia y jardines verticales y cubiertas verdes en una ciudad. El primer caso sería ubicado en Bogotá, que es el ecosistema vertical más grande del mundo. Es un revestimiento verde de todo el edificio, que es una superficie de 3.000 metros cuadrados, donde lleva 115.000 plantas. Y aparte de todos estos datos que es capaz de filtrar, ha generado biodiversidad en la ciudad. Y hay un caso curioso que, por ejemplo, las colonias de colibrís que había en la ciudad y que se fueron, han vuelto a la ciudad por tener este pequeño bosque en el centro de la ciudad. Mi segundo ejemplo sería este. Este es un puente que está en Francia, del botánico Patrick Blanc. Y es otra solución para ver que ya no un edificio, sino un puente, por ejemplo, que es de hormigón, podría albergar un jardín. Y en mi tercer ejemplo sería que ya no sería un jardín vertical, sino una cubierta ajardinada realizada en el Ayuntamiento de Chicago, que ubicaron en 23.000 metros cuadrados todas estas plantas, estos jardines, que incluye huerto urbano y distintas situaciones de jardines transitables. Además, hicieron un estudio sobre que si esto lo hicieran en todas las cubiertas de Chicago, serían capaces de ahorrarse más de 100 millones de dólares en energía al año, por el tema de revestimientos
y de que es capaz de gastar menos energía tanto para aire acondicionado como para acústico. Y bueno, muchas gracias. He intentado ser lo más breve posible. No, es que me han hecho caso, porque les decía que no se enrollaran porque se trata ¿no? de ir cogiendo todas estas ideas para poderlas debatir ahora también con vosotros. Le damos paso a Valentina. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Me llamo Valentina Lipuma, italiana y fundadora del despacho Arquitectura Entorno. Y os presento hoy un ejemplo de una reforma interior en bioconstrucción. La reforma se ha hecho en una finca que se encuentra en Premià de Mar. Premià de Mar es una población que se encuentra a 30 kilómetros al norte de Barcelona. Y mi intervención, siendo de diseño interior, es de en una parte de la finca. Esta es una operación en la que 3 familias han comprado junto todo el edificio. Se ha hecho una reforma global que es parte de un proyecto de arquitectura tradicional, digamos así, con trabajos en estructura, en envolvente y en cimientos. Y luego cada familia ha encargado su proyecto de diseño interior. Y aquí ha sido muy normal desde el primer día. Esa es un poco la fase con la que nos hemos encontrado, el inicio y los primeros derribos, la fase limpia en cuanto hemos empezado a trabajar. Y la primera pregunta, en el caso de estamos en una finca que ya pide que se haga una reforma con materiales tradicionales, la idea era que estos materiales no fueran solo la última parte de la piel de la vivienda, sino que tuvieran un impacto más importante, que realmente lo tienen. En particular nos han ayudado muchísimo en la lucha contra la humedad, que era el enemigo número 1 en este caso, el frío y el calor del edificio, trabajando además en perfecta colaboración con lo que eran las instalaciones, el pavimento radiante y algunas cosas que eran parte de un proyecto de arquitectura ya implantado. Los retos eran estos. La idea, digamos lo más fácil, lo que es en teoría funciona, implantar soluciones basadas en el uso de materiales naturales, no convencionales, digamos. Encajar en un proyecto existente sin molestar a los técnicos que han trabajado antes, sumándose a ellos y enriqueciendo el proyecto. Se puede. Y por nivel de dificultad, convencer a contratistas y ejecutores, a que salieran de su zona de confort. Ha habido que insistir un poco más. Finalmente, lo más difícil, encontrar información fiable, clara, segura sobre los productos que estamos usando, los ingredientes de la receta. Muy difícil. Los materiales que hemos escogido son estos, aquí es una presentación general. Lo que hemos ido ha sido haciendo pequeñas sustituciones, por ejemplo, quitar una lana mineral poniendo un algodón reciclado, un aislamiento de algodón reciclado, quitar un cartón yeso y poner un panel de fibra de yeso. En vez que revocar con usar mortero de cemento, pues usar mortero de cal y mortero de arcilla. Todos materiales que en el pasado eran muy conocidos y que ahora parece que estamos pidiendo algo imposible. Esto es lo que se ha hecho, o sea, lo que veis aquí fotografiado es lo que realmente se ha conseguido poner. Ha habido también una parte importante de estudio de instalaciones, de estudio de campos magnéticos, de gas radón, que no puedo entretenerme a explicar, pero bueno, que se ha hecho una intervención completa. Y esto es el plano de la planta baja con todo el layout, digamos, de los materiales. Evidentemente, materiales siempre muy inspirados a la tierra, con paletas de colores muy cálidas. Para pasar del papel, que es son los renders de proyecto, a la realidad, ¿ha habido problemas? Sí, dificultades las ha habido. 3 grandes grupos de dificultades que hemos tenido. Los costes, materiales que muchos contratistas no manejan, no saben cuánto cuesta aplicar un metro cuadrado de una cosa en sustitución de otra, precios que van a las estrellas porque simplemente no lo manejan y no lo calculan. Muchísima inversión de tiempo por parte de técnico y en este caso en concreto un ejemplo feliz de cómo la propiedad se ha involucrado hasta el último en ayudar a buscar soluciones. Sin tener la propiedad al lado, esto es imposible de conseguir. La soledad, que hemos probado varias veces, porque a veces proponer una solución y salirse de las soluciones ensayadas y seguras que están en catálogo y que están probadas, sensación constante de estar experimentando en casa de otro y miedo al fracaso, ha habido de todo. Y luego la lucha siempre constante con la normativa, porque muchas veces estamos proponiendo soluciones que no entran en ningún catálogo de constructivos y que no son, digamos así, estándar.
Y falta de atención también pensamos a parámetros de bienestar que son difíciles de cuantificar, de parametrizar. ¿Cómo voy a parametrizar yo la sensación de bienestar que tengo estando en una casa que ha sido pintada con una pintura en vez que con otra? Y las soluciones a la carta o controverso solución del código técnico y todo esto ha sido la dificultad. Pero bueno, la obra está prácticamente acabada, por lo menos por la parte que nos toca a nosotros, nuestro tercio de intervención. Se ha colocado, ahí podéis ver un pavimento de barro que trabaja muy bien en colaboración con el sistema de calefacción radiante, es lo ideal. El barrio es muy buen difusor de calor. Hemos dejado paredes de piedra vista y otras con revoco de cal, y todo esto siempre para, digamos, el enemigo número uno, que era la humedad, y digamos que todo esto se ha podido solucionar. Estas son prácticamente nada, fotos de justo después de la limpieza de obra. Las ventajas, sí, totales y absolutas. Ahora que hemos llegado al final, hemos conseguido controlar muy bien la humedad ambiental, no solo gracias a sistemas mecánicos, sino a la sinergia que se ha creado con la cal, con el barro. La reducción al máximo, no 100%, porque no podemos llegar nunca al 100% de resultado, pero bueno, una reducción muy alta de emisión de COV en muchísimos productos, implicación máxima de los propietarios y adquisición de muchísimos conocimientos directos. Finalmente, realizar un nuevo tipo de belleza, esta que yo llamo del bienestar intangible. Este comentario, que bien se está en esta casa, es del mismo constructor, del mismo contratista, cuando se acabó la obra. El próximo reto es una parte de la que hemos quedado aún por hacer, es una habitación que ha quedado aislada, cerrada. Ahí está previsto intervenir con el revoco de arcilla. Ya sabemos que el revoco de arcilla lo vamos a ejecutar nosotros. Haremos un workshop en el que hemos invitado al mismo contratista a sumarse y ya sabemos que ahí serán nuestras manos a acabar el trabajo. Y ya está, una imagen de una visita de obra que ya veis que eran muy relajadas y con un ambiente ideal, y allí, en eso estamos aún. Gracias. Gracias. Damos paso a Toni Escudé. Buenas tardes, gracias también a Cosentino, a ASA y en especial a Sonia por invitarme a esta sesión. Yo os voy a presentar un proyecto algo diferente. No sé si habéis oído hablar un poco de 011H. Somos una startup, somos un bebé que no tiene ni 2 años. Fundamos en abril del 2020 en plena pandemia. Estamos en Barcelona y a día de hoy ya somos unas 48 personas y empezamos con una financiación de unos 10 millones de euros. Ahora, en estos momentos estamos en plena ronda de financiación de la Series A para seguir evolucionando el proyecto. Si queréis, en vez de explicaros todo este rollo hablando, ponemos el vídeo de 1 minutito que viene a explicar un poco lo que es la misión, el foco y la promesa de marca de 011H.
Bueno, como veis, ver el tema sostenibilidad, yo me voy a centrar bastante hoy en la sesión de solo hablar de centrar más en el tema de salud, pero solo comentar que cuando hablamos de sostenibilidad siempre estamos hablando de sostenibilidad y salud, ¿vale? Como podéis ver, a día de hoy hemos hecho un primer edificio piloto en Hospitalet, cerca de Barcelona, de 8 viviendas, que está acabado. Estamos en fase de commissioning y actualmente tenemos ya varios proyectos. En total este año unas 148 unidades de viviendas y tenemos un objetivo de 320 para el 2023 y unas 700 para el 2024, incluso de empezar a hacer algún proyecto en Europa, porque la idea es internacionalizarse, sobre todo a nivel europeo. El tema que os quería explicar un poco, claro, como habéis visto, somos una empresa que necesita financiación para llevar a cabo, para poder tener tanta gente trabajando, investigando para llevar a cabo todo esto que queremos hacer. ¿Y qué hemos decidido? Hemos decidido hacer estos últimos meses, desde septiembre, una tesis de impacto, que es algo nuevo que ha aparecido en el mercado financiero, que creemos también es el que tiene que cambiar un poco el modelo y que está cambiando, porque ya el tema sostenibilidad y salud está cogiendo mucha fuerza. Pero como podéis ver, hay varios tipos de estrategias, ¿no? Está todo lo que son las inversiones tradicionales, las ESG o inversiones responsables, pero que en estas las finanzas es lo que va primero. Después tendríamos más las filantrópicas y las inversiones de impacto, que están un poco en medio, ¿no? Son inversiones de impacto con un impacto en beneficio social y medioambiental positivo, pero sobre todo que se pueda cuantificar y medir. En este caso también están apareciendo para un poco evitar el tema del greenwashing, para medir los progresos y para garantizar calidad a los usuarios finales, ¿vale? Aquí podéis ver un poco del World Economic Forum de Global Risks, un poco a día de hoy, cuáles son los principales riesgos con mayor impacto. Como podéis ver, en los 10 primeros hay 5 que tienen que ver con temas de medio ambiente y 3, evidentemente, en pleno COVID, el primero es enfermedades infecciosas, pero con temas sociales, para que veáis un poco dónde está la situación hoy en día de inversión. Esto también es para explicar un poco los tipos de impacto que hay. Hay varios niveles, varias escalas, evidentemente hay que pueden causar daño, y los 3 siguientes, que son los impactos positivos. Hay para actuar para evitar el daño, hay para beneficiar a los interesados y hay otro que es contribuir a soluciones, que es el más complicado de conseguir. En 011H hemos trabajado la tesis de impacto para conseguir el nivel C, que es contribuir a soluciones, a dar soluciones. Entonces, para ello, un poco la definición de sostenibilidad y salud, en qué nos hemos basado, porque todo el mundo habla de sostenibilidad, habla de salud, pero no cada uno lo hace un poco como quiere, ¿no? Entonces, nosotros hemos decidido basarnos, evidentemente, en los ODS, ¿no? en la Agenda Global 2030, conocida por todo el mundo, y en estos 2 nuevos actores que han aparecido en el mercado, sobre todo la taxonomía, que es reciente de este enero, el marco europeo Levels, que es en el que se está basando incluso todas las certificaciones a nivel ambientales a nivel europeo, y la taxonomía es sobre todo lo que está marcando cuáles serán las finanzas sostenibles en Europa para acceder tanto a créditos como cualquier persona que se quiera comprar un piso, un inmueble, tendrá unas ventajas si son finanzas sostenibles, ¿no? Aquí ya os he puesto un poco en negrita, desde el punto de vista de salud, ¿no? En Levels, en el marco Levels, ya hay un apartado importante que tiene que ver con salud y confort, y en taxonomía hay un tema de contaminación importante y indirectamente para mí también es salud, comentábamos antes, ¿no? La biodiversidad es súper importante también, ¿no? Esta es un poco una imagen de lo que sería nuestra tesis de impacto, que los 2 objetivos de 011H en este sentido es la mitigación del cambio climático y la accesibilidad a la vivienda saludable y sostenible. Para esto tenemos 3 inputs, ¿no? Estamos trabajando en un sistema basado en componentes, tenemos un network de partners integrados en esta plataforma y sobre todo la plataforma digital, ¿no? Lo que hará posible juntar todo esto y conseguir lo que está arriba. Y aquí también os he marcado un poco en otro color todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿no?
cómo estamos trabajando los materiales saludables, sostenibles y circulares, y los edificios, evidentemente, sostenibles y saludables. En este sentido, como os comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la taxonomía, qué está haciendo el marco Levels y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Aquí tenéis un poco, a grandes rasgos, cómo está tocando tanto taxonomía como Levels como 011H los puntos principales en salud, ¿no? Desde la toxicidad, los niveles de COPS y de formaldehídos, las condensaciones interiores, la ventilación, la iluminación natural y artificial, el confort acústico, el confort térmico, los campos electromagnéticos, la calidad del emplazamiento y la calidad del agua. Como podéis ver un poco. Y aquí, cuáles son los KPIs, cómo vamos a medir todos estos aspectos, ¿no? Es un poco resumido, como teníamos 5 minutos tampoco me quería extender, pero claro, todo esto, como os he dicho al principio, hay que medirlo sí o sí, porque si no, no se aceptará en un mercado de finanzas, tanto desde el punto de vista de información de materiales de proyecto, como de ejecución de obra, como al finalizar la obra con monitorización y sensorización de espacios para demostrar que la teoría es una realidad. Y aquí también añado, porque nosotros somos una empresa que sobre todo todos los edificios que hacemos es con estructura de madera, porque lo que queremos es uno de los aspectos que es la mitigación del cambio climático, la reducción de las emisiones de CO2, queremos hacer edificios con un impacto cero en emisiones de CO2, y la madera, pues como ya hablaremos también supongo en el debate, ¿no? Es un material muy interesante, pero también tiene unos puntos que hay que con cuidado, ¿no? Y que incluso la taxonomía y el impacto te dicen que vayas en cuenta, ¿no? Que son estos, el do not harm en la madera serían la falta de recursos, la biodiversidad y la toxicidad, que tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Las colas de estas maderas laminadas, la biodiversidad, claro, tú cuando cortas un árbol, si no está replantado, si no hay un estudio detrás del bosque, de la biodiversidad de este bosque y cómo afecta, no afecta, puede ser negativo, ¿no? Y sobre todo, bueno, el tema del que todo el mundo habla, ¿no? La deforestación, ¿no? Que hay capacidad de hacer muchos edificios con estructura de madera sin afectar a la deforestación. Bueno, pues estamos trabajando todos estos temas con nuestros partners en madera específicamente para evaluar en qué estado están y si hay algún punto que vemos que no está demasiado controlado, pues conjuntamente trabajar con ellos para afianzarlo y mejorarlo y tenerlo sobre todo 100% controlado, que no tengamos alguna sorpresa negativa. No sé si es 5 minutitos. Sí. Vamos a cambiar el formato porque pasamos a las mesas redondas y... Bueno, gracias por la puntualidad, por no extenderos en las presentaciones, porque creo que lo interesante puede surgir ahora, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Me gustaría empezar, ¿no? Para que pudiéramos comentar cuáles son esas dificultades reales con las que nos encontramos cuando queremos intentar implementar todo esto, que evidentemente hay muchísimas escalas, porque está desde, ¿no? La que nos acaba de explicar Tony, ¿no? De esos impactos, ¿no? de hacia dónde evoluciona el mercado, ¿no? Realmente estamos yendo a contracorriente, ¿no? Da la sensación siempre que cuando hasta ahora intentábamos trabajar estos temas, era algo como que estaba por detrás, escondido, ¿no? Pero resulta que pues ahora que parece que en los mercados, ¿no? que todo aquello que quizás se nos aleja, ¿no? de nuestra profesión más técnica, parece que ya va encaminado hacia allí, pero aún así seguimos teniendo dificultades, ¿no? A la hora de, tenemos que acabar haciendo nosotros ese revoco, porque queremos, porque nos gusta, porque es la manera esa nueva manera de trabajar, ¿no? El problema, la dificultad está en los materiales, en elegir los materiales, en si el usuario quiere o pide o necesita todo esto, pues yo creo que son, bueno, algunos de los temas que tenemos que debatir hoy. Entonces yo abriría, pues, primero con vosotros, ¿no? En que comentaréis cuáles son vuestras dificultades, cuáles consideráis que son las dificultades principales que nos encontramos para defender todo esto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues empiezo yo. Yo os diría, por ejemplo, en este primer edificio en Hospitalet,
que lo hemos hecho con una promotora conocida, cuáles han sido un poco los retos que además nos están ocurriendo en otros proyectos. El desconocimiento absoluto de lo que quiere decir la salud dentro de una vivienda, de un edificio, y aún así interés, pero como en el tema de la edificación, sobre todo residencial, y sobre todo si queremos trabajar para administración pública y hacer vivienda asequible, el tema del coste de construcción está muy controlado y es bastante bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes, sin que un cliente te lo pida y de inicio esté interesado, cómo puedes incluirle con un coste superior conceptos de salud? Y este para mí es uno de los grandes retos que tenemos que trabajar, afrontar y ver cómo podemos conseguir hacer que la salud se entienda y que llegue a todo el mundo, no solo a los que tienen dinero. Pues entonces parece que también es un tema de sensibilización de la ciudadanía, de la población, de que entiendan cuáles son esos beneficios. Quizás hay que ponerle precio a cuál es esa repercusión. Al final, cuando enfrentas un proyecto, tú tienes un presupuesto y tienes que decidir dónde pones el dinero, ¿no? Si lo pones déjame decir, en un parquet precioso o en un grifo precioso, o lo prefieres poner en una pintura que no emite tóxicos, porque te afecta a ti y a toda tu familia, ¿no? Y de momento se prefiere poner un parquet bonito o un grifo bonito, más que en una pintura, porque la pintura al final es la misma, visualmente te afecta, o sea, no percibes, ¿no?, la afectación. Entonces, lo que hay que buscar es intentar explicar, demostrándolo, con estudios científicos, con cifras, con datos. Y me ha pasado, por ejemplo, con un medidor de CO2, de formaldehídos y de compuestos orgánicos volátiles, cuando la gente lo ve, cuando te acercas a una pintura mala y ves las cifras, cómo se pone al rojo aquello, y cuando te alejas otra pintura, cómo baja, es cuando se dan cuenta de esto. Ahora con el tema del COVID, ¿no?, que hay cantidad de gente que está poniendo medidores de CO2, también se está aprendiendo, ¿no?, esto, la calidad del aire, lo importante que es ventilar un espacio para bajar los niveles de CO2, que al final, te digo, yo porque soy como soy, tengo mis medidores también en casa de todo esto, y te das cuenta que al final, tanto el CO2 como los formaldehídos, como las partículas, como todo, ventilando, todo desaparece. O sea que la ventilación es realmente mucho más importante de lo que nos pensamos. Entonces, yo creo que visualmente la gente se da cuenta de las cosas mucho más fácilmente que no si lo explicas o pones un ejemplo, ¿no? Yo creo que se trata de poner un precio, pero no al mejor material que estamos poniendo, sino poner un precio a la salud y al coste social que tiene esto luego. Son costes que no se ven, pero que se repercuten después y que no pagará el promotor o el que coloca este material o el que lo vende, sino que acabará pagando el usuario. Y hasta que no seamos conscientes de esto, será muy difícil. Es hacerlo ver que realmente esto tiene un peso en el día a día, en la cotidianidad. Es este bienestar que no se nota, que no se sabe por qué, pero tú entras en un sitio y estás bien, no huele a nada. Pues no debe oler a nada una casa recién acabada. Pero los comentarios normalmente luego son, es que esto es muy caro, esta pintura cuesta el doble. Sí, vale, pues también un Mercedes cuesta más que, no sé, que otro coche. Quiero decir que se trata de ponerlo encima de la mesa y sí, hablarlo, porque es muy importante, se trata de la salud. Sí, yo en ese sentido añadiría, sí, por supuesto la parte económica es importante, pero en ocasiones creo que más importante ese intangible o no verlo de la primera mano, ¿vale? O ese cortoplacismo, o al final son unos efectos más a largo plazo, porque luego sí que ves en obras que para otro tipo de elementos sí que se invierte y se paga más por otros motivos, ¿vale? Entonces, creo que no todo lo llevaría a parte de coste, que también. Y añadiría a lo que comentabas también al coste, una cuestión que es el mantenimiento en obra pública, ¿vale? Esta obsesión porque nada tenga mantenimiento, todo tenga que durar 50 años sin que nadie haga nada, y que limita mucho las posibilidades cuando queremos introducir ciertos materiales, porque te piden, sí, pero que no haya que mantenerlo. Oye, pues no, pues igual hay que mantenerlo. Bueno, sobre todo si hablamos de un material como es el verde, que hay que mantenerlo, ¿no?
Sí, pues. Sí, una de las cosas que te dicen siempre, no, pero yo no quiero mantenerlo. Bueno, pero tienes un gato y lo tienes que dar de comer y lo tienes que mantener también. Solo que quizás para que haya menos mantenimiento hay que hacer un trabajo previo que esto también tiene su coste. Hay que hacer un estudio de la calidad del espacio, de saber qué exposición solar, por ejemplo, tiene, qué temperaturas, qué condiciones tiene este sitio para buscar las especies más adecuadas a este punto y no tenga tanto mantenimiento como otras. De hecho, una planta cuanto más mantenimiento tiene, quiere decir que menos adaptada está a ese sitio. Yo creo que al final también es una cuestión de demanda, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Cuanta más demanda de algo, pues los fabricantes, los constructores más se ponen, ¿no? La demanda y a veces también las normativas, ¿no? Pues también os he explicado un poco lo que empieza a venir de Europa, que desde el punto de vista de salud me parece interesante, porque gracias a las normativas se empezarán a obligar a hacer, bueno, igual que pasó un poco con el radón, ¿no? o con el amianto, ¿no? Cuando esto se empieza a ser obligatorio, la gente se empieza a dar cuenta que realmente si la normativa dice que esto es malo, pues es malo, entonces ya lo asume, ¿no? Los fabricantes también se están poniendo mucho las pilas, ¿no? Porque ven que cada vez hay más demanda tanto de técnicos como de ciudadanía, y yo creo que están apostando mucho. Ahora, por ejemplo, con el sello francés de la calidad del aire interior, de los materiales, ¿no? que lo valoran igual que una certificación energética, entre comillas, de la C a la A+, y que tú tienes que, para trabajar en Francia, necesitas obligatoriamente tener este sello de la calidad del aire interior, que es un paso muy interesante. Los niveles serán los que serán, te afectarás más o menos el nivel, los límites que ponen, pero esta obligación ya hace que todo el mundo sepa un poco más de qué va la historia, los fabricantes también, etc., ¿no? Hay otro tema que hemos hablado muchas veces también, al final, ¿quién es el prescriptor de la salud en la sociedad? Es el médico. Los médicos son los primeros que tenían que decir, oye, esta enfermedad que tienes tú a lo mejor es por culpa de donde vives, ¿no? ¿Por qué no hacemos unas pruebas aquí o allá, o hablas con este técnico que sabe este tema y analizáis todo esto? Porque a lo mejor en vez de darte estas pastillas o hacerte estas pruebas que valen tanto dinero, tu solución es mucho más sencilla, es que tienes que sacar el producto este que tienes en la pared o en tu habitación. Bueno, hay una parte pequeña de la medicina que sí que ofrece esa mirada, de la misma manera que a lo mejor todavía, no sé si es pequeña o no, porque yo creo que cada vez es más grande, ¿no? Pero hay una parte del proceso arquitectónico, no solo de arquitectos, sino también pues, de empresas, ¿no? de industriales, que van adquiriendo esa sensibilidad, pero aún quizá notamos que debería tener más fuerza, ¿no? Y claro, esa necesidad tan evidente que seguramente muchos de los que estamos aquí compartimos de que se impulse más allá, pues evidentemente cuenta con muchas dificultades que están a niveles macro y también a niveles micro. Así que ese compromiso no lo hemos de dejar perder, pero no sé, si tuviéramos una varita mágica, ¿qué es lo que ¿no? ¿Dónde nos gustaría actuar primero? ¿Qué es aquello que nos gustaría transformar si pudiéramos, para que tuviera esa posible gran repercusión? La mentalidad de la ciudadanía. Bueno, mira, ahora podemos abrir... No, esto iba a poner algunos ejemplos, pero no hace falta. No, bueno, yo me llamo Rafa, soy propietario y promotor de la casa que ha presentado Valentina. Y mecenas. Quería agradecer que se hagan este tipo de charlas, porque lo que comentaba Valentina, la soledad se siente. Entonces veo que personas como vosotros tenéis mano o tenéis posibilidad de poder influenciar. Yo creo que principalmente tiene que venir por la parte normativa, porque si no, la concienciación de la gente es difícil. Cada vez se ve más, pero sobre todo lo que cuesta más es trabajar con los industriales. Y te encuentras esto, nada contracorriente, teniendo que investigar por los productos. Por ejemplo, tan sencillo como un ignifugante, es muy difícil encontrar ignifugantes que no tengan compuestos químicos nocivos, es difícil. Hemos estado invirtiendo mucho tiempo. Bueno, aquí hemos de hecho, tuvimos que ir a adquirir un producto francés que suerte el marcaje CE permite utilizarlo, pero traspasarlo, estudiar la normativa, la UNE, porque, y claro, el arquitecto que
tenía el proyecto global, también tiene el problema de tener que firmar un certificado de ignifugación y te pedirá poderlo firmar. Es lo que le interesaba y tiene toda la razón porque responde delante de una autoridad. Y no hemos encontrado el producto perfecto, ¿no, Rafa? Pero tiene emisiones más bajas en cobre respecto a otros y al final acabas eligiendo el menos dañino. Pero sí, hemos tenido que ir a Francia. Y tiene esa famosa etiqueta A de emisiones, sí que la tiene. Eso que os decía, ¿no? Al final es sumar, ¿no? Yo en estos menos de 2 años que llevamos ya me he encontrado con algún fabricante que hace un año y pico le pedía una serie de documentación de su material que no la tenía, no sabía ni de qué iba, ¿no? Y después de un año hemos vuelto a hablar con ellos y dice, oye, es que ya lo tenemos porque claro, si lo pedís vosotros, nos lo está pidiendo más gente, pues nos tenemos que poner las pilas. Entonces yo creo que al final esto es, cuantos más seamos los que empujamos, sea desde la sociedad, sea desde los técnicos, sea desde los médicos, sea desde la normativa, pues que al final se va a tener que hacer sí o sí. Y luego hay otra cosa también, yo estoy viendo también casos de gente que se ha hecho una vivienda sostenible y saludable, que invitan amigos a su casa y los amigos es cuando se dan cuenta de lo que hay. Y además también vivimos en un país que nos gusta tardar un poquito y hay envidias. Entonces hay gente que se ha hecho una casa sostenible y saludable porque ha estado en casa del amigo y ha dicho, oye, yo quiero lo mismo que este y un poquito más. A ver, ¿no? Entonces yo creo que al final es cuestión de ir sumando en todos estos aspectos, ¿no? Claro, en la alimentación, por ejemplo, sí que ha habido un cambio en los últimos años. Hay muchas tiendas y cada vez se van abriendo más tiendas de alimentación que son más caras que un supermercado normal, pero la gente valora que después a lo mejor puede ser más o menos fachada, pero sin entrar ahí, la gente es consciente de invertir un poco más en alimentarte mejor, pero todavía no hemos hecho ese paso a la construcción. Entonces, claro, mientras esto no se instaure un poquito más, muchas veces compartimos esa, no sé, como soledad o, no sé, impotencia o que al final nuestros honorarios como técnicos pues tienen que cumplir un montón de requisitos y encima el esfuerzo añadido de tener que ir convenciendo, de luchar contra corriente, de investigar contra viento y marea, a ver cómo puedo justificar y eso, pues, en cierta manera agota. Y por eso vamos necesitando pues como esos agarres para sentir que somos, ¿no? Y sobre todo que tenemos esa potencia, porque si cada vez somos más los que pedimos, los que buscamos esas justificaciones, será mucho más sencillo para todos y se irá abriendo ese mercado. Así que cualquier pequeño paso funciona. Fíjate lo que has comentado, ¿no? A día de hoy, todo el mundo cuando se despierta y pone el pie en el suelo, primero que piensa es en la comida saludable y hacer deporte por temas de salud. Todo es salud, todo el mundo quiere estar un tipín. Pero comes súper sano, vegano y haces cantidad de deporte, pero luego te metes en una casa que te machaca. Que respiras porquería. Entonces, yo creo que no es un contrasentido tremendo, ¿no? Entonces, es cuestión de que la gente entienda que no vale la pena hacer deporte y comer sano si luego te intoxicas. De todos modos, yo creo que hay una cosa muy a nuestro favor, que a mí me ha pasado, por supuesto, cuando empecé a informarme de estos temas, que las primeras obras, que ya estaba el presupuesto cerrado, yo iba ahí como, oye, ¿podemos cambiar la pintura una que...? Y era difícil, porque además las pinturas siempre llegan como al final, ¿no? Que ya ha habido un montón de desviaciones y tal. Pero creo que tenemos una herramienta maravillosa que es controlar nosotros las mediciones. Es decir, si tú desde el principio, yo ya esas pinturas las pongo siempre, de serie en los últimos proyectos y muchas más cosas. Si tú desde el principio ya conoces, porque has investigado, eso es así, unas cuantas soluciones, las prescribes desde el primer momento y cuando esté en fase de ajuste sí que tienes que tener un poco de complicidad con la constructora para que esas partidas no sean el grueso del ajuste, ¿no? Si es que hay ajustes y oye, pues igual que no te cambian un parquet natural por uno laminado, no tienen por qué cambiarte un estuco de cal o una buena pintura por algo mucho peor, ¿no? Y yo estoy ahí como, antes las daba a hacer las mediciones y ahora estoy como mirándolas con lupa para que nos pueda entrar en fase de diseño todo esto. Totalmente de acuerdo, incluso la táctica de decir, oye, si yo siempre voy a prescribir estas pinturas porque me van bien y me están dando buenos resultados, tú hablas con los fabricantes de las pinturas y si tú les garantizas un poco, sin comisiones por el medio, que le vas a poner todas estas pinturas en todas tus obras, normalmente te hacen un precio inferior, sí. O sea que al final estás consiguiendo, que es entre los lo que queremos, ¿no? A gran escala tienes más poder de
con la transparencia absoluta, ¿no? de trabajar unos precios un poco más accesibles en este green premium que tienes con la sostenibilidad absoluta a día de hoy. Y luego otra cosa que siempre lo he oído decir a varios, muchas veces, pero que nos desalienta a los que estamos ahí como cuando al principio pues te flipas mucho, ¿no? Vamos a poner todo esto en el proyecto, es que todo no lo vas a conseguir. Entonces, al menos, incluso a la hora de publicar un proyecto a mí me entra la duda de, ¿lo puedo considerar bioconstrucción? ¿No? He puesto unas cuantas cosas, pero de todo lo que yo quería que entrara en el menú, se han caído cosas por el camino. Y esa frase que decís muchas veces es, al menos algo, o sea, aunque consigas 4 cosas, ya será mucho más de lo que veníamos haciendo antes todos, ¿no? Yo por eso he comentado que si tú haces un buen estudio inicial de los principales problemas que tienes en ese emplazamiento, en esa parcela, con ese, sean los que sean, pues yo creo que al final las decisiones del dinero que tienes tienen que ir más a atacar el problema más grave, ¿no? Que tengas en esa parcela desde el punto de vista de salud, ¿no? Y el que no es tan grave, pues es una lástima, no me llega, pero bueno, te afectará menos. Pero seguimos teniendo que invertir mucho de nuestra parte para que esas partidas que tú estás defendiendo desde el principio no acaben con un o similar, y ese o similar se acabe porque nadie entiende la diferencia. Se quita del redactado lo similar. Bueno, sí, pero se quita, pero sí, tienes que hacer de poli, ¿vale? Y no te están pagando para ser poli, no es tu función en la obra, y hay momentos que es como, y te tienes que enfrentar con industriales que, o sea, como justificándoles por qué, ¿no? ¿Por qué te pones tan pesada con eso? Bueno, porque es importante, y no lo entienden. Entonces, pues evidentemente hay muchos agentes y hay que estar, o sea, hay que tener pues esa determinación continua en estar repasando todos esos detalles para que no caigan, y pues eso pues también a veces desgasta, claro. Muchísimo. Yo estos 4, cuando hablabas tú para mantener esas 4 cosas, yo personalmente voy orgullosísima de estas 4 cosas que he podido mantener. O sea, para mí son un resultado brutal, y sobre todo hay 2 o 3 en particular. La pintura, por ejemplo, que ha sido una lucha hasta el final, de pedirla, llevar meses. Esta pintura estaba prescrita desde el día 1 y llegar a una semana de empezar y tener que comprar el bote y recibir 4 fichas técnicas, cada cual diferente, de otros productos que no tenían nada que ver. No, es que esta no la manejo, te voy a presentar esta, y era otro producto. No, era un no a todo. Allí nos pusimos firmes y finalmente se usó esta pintura. Era más cara, sí, pero son pocos metros cuadrados, tampoco estábamos hablando de miles. Yo creo que un poco más de gasto en producto, porque la aplicación luego tendrá el mismo precio, no tiene ninguna diferencia, se puede asumir, sobre todo cuando el cliente está concienciado y te está diciendo que sí. Pero la resistencia ha sido tremenda. Pero esas 4 cosas que para mí son ahora, el próximo proyecto volverán a prescribirse estas 4 cosas y las defenderemos aún con más empeño. Sí. Yo espero, Valentina, que no sea solo de la mano de las normativas, porque a veces a mí me da miedo. O sea, yo me siento muy cómoda ahora en este mundo en que investigamos, es muy duro, pero bueno, vas aplicando lo que consideras y te informas y tal. Y cuando entran las normativas, vienen muchas veces a matar la creatividad y a complicarnos la vida. Tendremos que rellenar no sé cuántas fichas más sobre la pintura, pero en realidad te importará un pepino saber qué tiene esa pintura, ¿sabes? Me da un poco de miedo el que venga solo por parte de la normativa. No solo la pintura, todos los materiales. No, y hay materiales que estaban, por eso en el caso de la pintura ignifugante había un problema importante, o sea, estas vigas se tenían que ignifugar RF60, y al final ni para mí ni para ti hicimos un RF30 ensanchando la sección de la madera, un poquito más, y el otro 30 consiguiéndolo con este producto francés, pero claro, limitando la aplicación al mínimo posible. Y allí también, contra viento y marea, pero sí, al final es esto, cuando son productos que son... Arquitectos esto, pues. Sí. Bueno, yo, en el sentido de lo que tú comentas, y tú antes introdujiste levemente el tema de los honorarios, aquí hay algo importante, que al final la profesión, con la tal ST sobre todo, tiene mucha parte prescriptiva, donde bueno, al final son unos materiales con unos fabricantes y una serie de declaraciones que tú justificas con un documento. Cuando intentas ir por la vía prestacional, donde no tienes el fabricante, tú tienes que justificarlo, tienes que hablar con laboratorios de materiales, tienes que hacer pruebas, tienes que hablar con expertos, porque probablemente no sepas de todos los campos que necesitas a día de hoy para afrontar un proyecto desde un punto de vista sostenible. Hablamos de energía, material, de agua, hablamos de salud. Entonces, eso al final son honorarios, incluso a veces lo que es peor, tiempo.
¿vale? De pronto te vas a obra pública básicos en un mes. Dices, pero no puedo hacer esto, me estás pidiendo que investigue, que te haga cosas innovadoras, que pues dame tiempo. Ya, bueno, los honorarios por supuesto que lo querría, Tiempo y recursos. pero aunque sea, o sea no me estés pidiendo que resuelva esto express, porque entonces, ¿qué esperas de mí? ¿Qué investigación quieres que haya? Entonces, a veces también, yo creo que en ese sentido la profesión, digamos, este cambio que está habiendo, cada vez que la sociedad nos exige como técnicos, creo que hay parte que aún no se ha interiorizado a nivel administrativo, que debería dar ejemplo, y en muchos casos a nivel privado, a no ser que cojas un cliente, que esté bien concienciado y que quiera, ¿vale? Pero creo que ahí hay un paso importante, porque a veces hay que ir como héroes, en plan, no, yo lo haré porque sí, pero bueno, igual necesitamos un poco de ayuda ahí. Bueno, yo os diría en este caso, no como constructora, que solo apuesta por sostenibilidad y salud, y que además estamos parametrizando todos los elementos y damos ya el producto de una fachada, de una tabique, de cualquier elemento, ya tiene toda la información de sostenibilidad y salud, y sí o sí ha de ser, hay unas líneas rojas evidentemente, aquello o más que aquello. O sea, no vamos a hacer algo en sostenibilidad y salud que no sea correcto. Y a precios competitivos de mercado, esa es la intención. Evidentemente esto está centrado más en, a día de hoy estamos focalizados en el residencial de gran altura, ¿no? Pero bueno, tenemos 2 años, vamos a más. Bueno, yo creo que puede ayudar que en el mundo de las oficinas ya hay certificaciones centradas en la salud de las personas y que al final esto que de momento es voluntario para las empresas y que realmente todavía muy poquitas empresas recurren a estas certificaciones de salud, pero creo que cada vez más, porque está demostrándose que la salud, ofrecer salud a tus empleados hace que las empresas puedan retener talento joven. Sobre todo creo que los jóvenes se preocupan mucho más por su salud de lo que nos hemos preocupado nosotros en el pasado, y este tipo de certificaciones desde mi punto de vista se van a imponer. De hecho, nosotros nos hemos encontrado con un proyecto terminado que tuvimos que certificar y nos hemos encontrado curiosamente que algunos de los productos que habíamos puesto en el proyecto ya cumplían la certificación del WELL, que es la certificación que se centra en la salud y el bienestar de las personas, sin que lo supiéramos. Luego, cuando tuvimos que investigar, evidentemente tuvimos que investigar todos los acabados de todos los materiales de todo el proyecto, vimos que algunos, ¿vale?, ya cumplían con esta certificación sin que nosotros fuéramos conscientes a la hora de prescribirlo. Lo cual quiere decir que algunos fabricantes sí que están ya poniendo el foco en que las certificaciones de salud van a imponerse en el futuro y están ya invirtiendo en que sus productos puedan cumplir con ellas. Entendería que no solo las certificaciones privadas que cuestan dinero y que las oficinas se lo pueden permitir, otro tipo de certificación no. Pero es que, al final, ¿por qué está pasando todo esto? Porque lo que os explicaba, ¿no? Al final, las empresas tienen que demostrar que son, con los ESG, tienen que demostrar que son sostenibles, tanto en medio ambiente, como en gobernanza, como en social, porque si no, no accederán a la financiación sostenible. Entonces, para demostrarlo, la manera fácil es coger una certificación de esta, pero tú lo puedes hacer sin hacer certificación, cumpliendo el marco regulatorio que te está dando Europa, y por eso en las oficinas, como es un valor de empresa, hoy en día que la empresa que no tiene un valor en sostenibilidad y salud se queda fuera del mercado. Eso es verdad, digamos, pero a mí me ha pasado que los últimos edificios grandes que hemos construido de oficinas, también Lola en Barcelona, el cliente era muy consciente que lo que quería invertir en sostenibilidad era porque después le permitía alquilarlo más caro. Sí, sí, porque, digamos, es así. hasta el punto que incluso en un edificio, concretamente Travesera Amigó, un edificio de vidrio en masa
que además como todo era invento, no teníamos los DIT y hubo que hacer, digamos, 50.000 inventos con un trabajo extra brutal, pero es que al final lo de los arquitectos es siempre esto, ¿no? Hicimos 5 expedientes porque al hacer 5 expedientes no nos obligaban a poner placas solares porque ninguno era una rehabilitación total, ¿no? Y claro, con 5 veces más trabajo de tramitación, ¿no? Y me pasa ahora, por ejemplo, concretamente, la gran rehabilitación. Estamos haciendo un proyecto muy grande, son 120.000 metros cuadrados, con 30.000 metros de zonas verdes y cubiertas, que es una especie de highline de estos tipo digamos, lo de la Didi Escofido que hicieron en Nueva York, digamos, con todos los parques, que además hay zonas públicas y tal, un edificio, digamos, colgado sobre una estación de trenes, una cosa, o sea, súper complicada pero muy interesante, ¿no? Y bueno, digamos, hay un tema de prolongación de un parque existente que llega hasta un río, una serie de historias, ¿no? Y el cliente ya me ha dicho, o sea, nosotros tenemos que ser verdes, pero verdes clarito. No aquellos verdes, digamos, quiero decirte que es que te das cuenta que además el mercado de la construcción todo es muy caro, ¿no? Porque tú te vas un día a un Veritas y compras esto que vale un 30% más, pero un 30% más es 1,5 €. En construcción todo vale mucho dinero, ¿no? Y eso es lo que hace que seguramente la construcción sea un arte, entre comillas. Claro, pero la repercusión es mucho mayor. No tengo ninguna duda. O sea, ya te digo, nuestros últimos 3 edificios son LEED Oro en rehabilitación, pero cuando ves, digamos, a veces las trastiendas y las cosas de detrás, te da que pensar cosas, ¿eh? Pero, Octavio, si al final es un argumento para que lo hagan, a mí no me parece mal. Es decir, si el inversor al final dice, pero voy a venderlo más caro, es como si estás invirtiendo en arquitectura del bienestar, los certificados WELL es lo mismo, que Lola el otro día lo explicó súper bien, por cierto, y al final es eso, es como, yo ahora estoy haciendo un coworking y yo no sé que el cliente no llegará seguramente a certificarlo WELL, pero bueno, al menos vamos a implantar algunos criterios que sabemos que existen, seguro. Y si al final el argumento es, sí, porque la gente joven se va a rifar tu coworking para venir a trabajar porque has cuidado de su bienestar, pues bienvenido sea el argumento, es que si no, no entramos. Claro, pero el problema es si ahora acaba siendo que el sello WELL ya te lo resuelve todo, o un edificio de madera también ya te lo resuelve todo, ¿no? Y hemos de mirar mucho más allá, muchos otros aspectos que no están suficientemente recogidos en que bienvenido sea, todo, no quiero decir que no, pero no, es todo tan complejo que muchas veces nos quedamos con la solución fácil de, mira, esto me lo resuelve, ¿no? Y no hay nada resuelto. A mí me parece una cosa que Tony ha dicho, que bueno, además nos conocemos hace también muchos años, porque al final el meu país es molt petit, que deia aquell, ¿no? La importancia de la ventilación, ¿no? O sea, cómo de alguna manera criterios que la Bauhaus ya impone de asoleo y de ventilación en los edificios, de hecho son muy parecidos a los criterios Feng Shui, con lo cual también Oriente y Occidente hay momentos en que se tocan allá, ¿no? La Bauhaus y las culturas ancestrales, ¿no? Y las arquitecturas sostenibles, las buenas, las de toda la vida, siempre lo han sido también sostenibles, ¿no? Y es barato ventilar. Sí, claro, es muy barato ventilar, ¿no? En Francia, en todas las ventanas te obligan a poner, ya en los años 80 empecé a hacer bastantes cosas en Francia, lo que llaman VMC, ventilación mécanique controlée, y obligatoriamente tienes que ponerlo en todas las ventanas, los aireadores, ¿no? Que después viene aquí Renson y parece que ha inventado el mundo, ¿no? Pero digamos que ya estaba, esto ya como por... Pero ¿cuántos años llevamos haciendo edificios cada vez más estáticos? Que esto, yo creo que un poco todos nos llevamos las manos a la cabeza. Y lo seguimos y se siguen haciendo. Bueno, yo ya estoy muy desvinculada. Bueno. No, que, o sea, el hecho de poder abrir una ventana, o sea, hoy un muro cortina, es que o se abre una ventana o la verdad el síndrome del edificio enfermo está a la orden del día. Porque hay mucho patrimonio y parque inmobiliario antiguo y mal construido. Y con la misma solución de fachada, a norte puro y a sur puro. Eso no es lógico. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿no? Claro. Bueno, sobre los certificados, yo creo que van bien encaminados, o sea, la idea es buena, pero le falta dar una vuelta quizás, porque hay muchos edificios, que es lo que decís, que buscan esta certificación, y a mí me ha pasado casos de que te llaman a última hora y no llegamos a esta certificación porque quizás no hemos hecho las cosas del todo bien, y necesitamos plantas, necesitamos una cubierta, necesitamos cosas que no salen en el proyecto desde el principio, sino que buscan solo por
por llegar a este certificado. Y luego que te dan puntos porque el edificio está situado en centro urbano y no tienes que coger el coche propio para ir, o y vas en transporte público, o por la geometría del edificio que has rehabilitado cuando la geometría no ha sido mérito tuyo sino ya estaba. Y entonces ves aquello, el cálculo de aquello de guaño la lligas y empato en cerca, ¿no? Sí, sí. Claro, pero por ejemplo, a mí me parece muy interesante el ejemplo de la biofilia o de la integración de estructuras vegetales en la arquitectura, porque se debería defender como sistema constructivo, como material, por las, bueno, pues antes habéis visto, ¿no?, por todas las propiedades beneficiosas que tiene, pero es lo primero que cae en esas mediciones que te curras, lo primero que cae, porque no se considera como tal. Pues también esa defensa, ¿no?, de quizá, no sé si me da puntos o no me da puntos, pero ¿no?, entender más allá de la parte estética todos esos beneficios, pues es como muy representativo de muchas otras cosas. Y lo del mantenimiento que tú has comentado, o sea, yo me acuerdo de Jordi Badía cuando hizo Canframis, ¿no?, que decía que al final el propietario, el Vilacasas, quería pintar el edificio de rojo, y otro decía, señor Vilacasas, no m'ho canviï perquè ho faré en blanc, no sé cuánto y tal. Al final le convenció que lo rojo serían las flores que plantaría en el jardín, ¿no? Entonces, claro, a veces que los arquitectos tenemos esos golpes de suerte que parece como que cuadran, ¿no? Y después llegó Parcs y Jardins de Barcelona y dijeron, coño, eso cuesta mucho de mantener, y las quitaron todas, ¿no? Entonces, claro, decías que los de Parcs y Jardines lo que odian es a los jardines, porque si no hay jardines no tienen que trabajar, ¿no? Entonces, es lo que tú decías. Sí, sí. Pues aquí no tenen poc cuidat, Bueno, però jo crec que és un edifici dels millors de Barcelona. Per mi és dels edificis més poètics i és com si estuvieras en la taiga de Finlàndia, és com la Fundación Argo Park, ¿no?, en Estonia, una cosa absolutamente... Però no sabia que eren parcs i jardins. Que parli el Toni, que és dels que més saps. Sí, segurísimo. No, iba a deciros que hay más allá de todo esto, hay un relato, ¿no? Hablan mucho los comunicadores o los medios que quien domina el relato es quien se lleva el gato al agua, ¿no? ¿Cuál es el relato actual en la construcción? La innovación. Es decir, lo que no es innovador parece que no sirva. Entonces, lo que hace tú, Toni, pues se ve innovador porque hay industrialización, pero lo que hace Valentina no se ve nada innovador. Entonces, hombre, que te pongas en fangar. ¿Cómo conseguir? ¿Cómo conseguir? Para mí ha sido lo más innovador que he hecho en muchísimos años. Evidentemente, pero esto lo creemos nosotros, pero no la sociedad. Entonces esto sería una labor de ASA, es decir, es que lo innovador muchas veces es esto. Esto es innovación, lo que estamos haciendo hoy viene dentro de la innovación. Pero yo creo que somos capaces de conseguir ese discurso de voy a hablarte de sostenibilidad de bioconstrucción y te enseño una masía. O sea, es innovador cuando, para poder hacer esto en preda a la desesperación, ya sin saber quién venía a realizar ese revoque de arcilla, nos hemos dado cuenta que en Francia la gente lo hace en autoconstrucción y la familia propietaria dice, bueno, pues lo haremos nosotros. Yo, mi marido, mi hija, la arquitecta y quien se quiera apuntar. Y contratamos a un industrial al que vendía la arcilla, que venía a hacer una jornada de workshop pagado por los clientes. Bien, ¿sabes cuánto han tardado en apuntarse todos al workshop? De repente era súper interesante todo. Y entonces, claro, ¿aprenderán? Sí, aprenderán, vendrán a ver qué es lo que hacemos nosotros. O sea, le hemos dado una vuelta a la tortilla completamente. Le hemos dicho, a partir de hoy vamos a ser independientes de vosotros. Ya lo haremos nosotros, el revoque de arcilla. Y lo haremos así. Porque el otro tema que domina el relato es que todo es visual. Es decir, la vista es el sentido dominante. Y hay las culturas orientales de las que hablabais, que se habla que no, con el tacto o con el sentir, lo que habéis dicho, ¿no? Sentirse bien en un sitio, hay que enseñar a la gente que esto es lo más novedoso que hay, es que no hay nada mejor que esto, ¿no? Y el tercero sería que tenemos la cultura de resolver los problemas, es decir, somos tan creídos que nos pensamos que todo lo vamos a resolver, ¿no? Y en el mundo de la medicina esto es clarísimo, si exceptuamos las vacunas, que sería otro tema, pero quedaría para mucho. Pero como que los médicos ya te curarán el cáncer, pues casi ya no te preocupas de prevenir qué hacer para no ponerte enfermo, ¿no? Es decir, que esto de prevenir, el sentir y el que lo más antiguo resulta que es muy nuevo, tendría que ser un relato homogéneo que se ha de vender bien, bueno, evidentemente.
Pero al final hay una cosa que también es hacerlo accesible primero a los técnicos y luego de alguna forma se transmite a los usuarios, ¿no? Que esto siempre ocurre. Y estáis hablando de una situación que parece que sea muy difícil acceder a los productos, acceder a las certificaciones. Y entonces, ¿qué se puede hacer ahí? O sea, ¿cómo se puede hacer que un arquitecto que igual no tenga esa gana o esa necesidad, lo que sea, de hacer esa investigación, si esos productos existen en el mercado, existen en otros países, cómo eso se puede unificar, se puede introducir en un país como España, aunque sean productos extranjeros, meterlos en las tablas de construcción, en esas herramientas que habitualmente vamos a utilizar cuando estamos haciendo pues, unas mediciones. ¿Por qué tenemos que investigar nosotros? Bueno, porque de momento no está introducido, porque de momento eso está... No sé si lejos o cerca, yo creo que cada vez más cerca. Hay que empezar por ahí, ¿no? Bueno, teníais una herramienta maravillosa del Colegio de Arquitectos, que a ver si nos da acceso. Bueno, perdona, sí, muy bien que lo digas, porque está escondida dentro de un cajón. Sí, pero porque hay que picar con pico y pala para encontrar productos que en otros mercados ya son habituales. O sea, ¿por qué nos ocurre esto? Bueno, porque a lo mejor resulta que no están homologados aquí. ¿Vale? Entonces la normativa te... Esto ya es muy extraño, ¿no? O sea, no es extraño. ¿En Francia o en Alemania? No, hay productos de fibra de madera. Tú puedes hacer un SAT de fibra de madera, a día de hoy no está homologado. Los SATs de fibra de madera con los nuevos requerimientos contra el fuego. Funcionan sí, porque están homologados en otros países. Aquí los puedes poner, pero en realidad la letra pequeña no tiene la homologación. Y como esto, no, y bueno, ese es un ejemplo. Esto a mí del Colegio de Arquitectos, lo siento, no organiza nada hoy, ¿no? El Colegio de Arquitectos. No, pero es verdad, o sea, yo creo que sois una serie de gente que lleváis un montón de años investigando y que tenéis listas de que yo creo que os habéis roto los cuernos, habéis hablado directamente con el que remueve los productos casi, y habéis hecho ese listado. Es una herramienta que además tenía muy buena pinta del Colegio de Arquitectos, pero está muy bien diseñadita al menos. Y no podemos acceder si no pagas no sé qué tramo, no sé qué. No existen a nivel estatal este tipo de... Pues bueno, yo seguro que he metido el dedo. Bueno. Pero creo que la mejor de aquella herramienta era que más allá de darte pues una selección de productos y demás, era que te daba una explicación. Te enseñaba a pescar. Pues una fachada, ¿qué es lo que estoy buscando? Pues quiero que sea transpirable, porque o sea, te explicaba lo que tú querías conseguir y luego te daba pues una serie de soluciones. Podemos reunir firmas, Pero claro. Bueno, hay que alimentar esa base de datos con los materiales. Pero al final el lobby de meterlo en las bases de precios de construcción estatales, las que están conectadas con los programas que realizan mediciones, ITEC o el Eduardo Torroja, por ejemplo, no tienen esa sensibilidad o tienen la sensibilidad hacia aspectos medioambientales. Y por ejemplo, pues están también ampliando sus bases de datos, no solamente con emisiones de CO2 o kilovatios de energía primaria, pues por ejemplo, eutrofización, ¿no? Esas variables las están empezando a introducir. Pero pero emisiones de compuestos orgánicos volátiles persistentes, ¿qué? Nos falta esa sensibilidad inicial para que llegue y evidentemente yo creo que pues se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero todavía eso no te sale al final un gráfico del porcentaje de salud que puede tener. Y hay muchas propuestas privadas que intentan recogerlo, también están los Friendly Materials de PMMT que intentan también, o sea, hay muchísimas iniciativas de esfuerzos personales que existen por ahí, pero no es algo que si no tienes esa sensibilidad lo vayas a utilizar. No. Y sin embargo cada vez hay más alergias, más patologías ambientales. Pero que esta no es una charla negativa ni pesimista, es todo lo contrario. Se puede. No, yo iba a decir lo mismo, yo quiero ser optimista. Estamos aquí por eso. Yo por añadir algo más a lo que comentabas de cuál es el problema, nosotros nos hemos encontrado en muchas ocasiones con, bueno, al final la constructora, la mano de obra que te ejecuta, ¿vale? Al final ahora ya tienes una o dos con las que ya has hecho los proyectos e intentas que no te la quiten y las obras vas haciendo con ellos, ¿vale? Porque hay una parte también de formación y es por lo que al final acabas tú haciendo el mortero o acabas un domingo reunido con no sé quién en Girona probando
morteros de tierra, porque es lo... Pero piensa mucho con nosotros, ¿no? Si nosotros prescribimos unos productos, y lo hemos vivido en la historia reciente, ¿no? Que hay productos que eran muy complicados, estos porcelánicos súper finos, ¿no? Que nadie quería utilizarlos hace 15 años, si no me equivoco, igual son 20 o 25, que ya me he hecho mayor. Pero, y de pronto pasan muy pocos años y todo el mundo sabe manejarlo, porque todo el mundo lo está prescribiendo, ¿no? O sea, al final, o sea, eso es un tema económico que enseguida se va a resolver, ¿no? O sea, si les va a hacer ganar dinero y coger proyectos. Bueno, es que a veces no es que gane más dinero de esto, al final eres tú el que lo pide, y si él tiene 20 obras, pues tú ahora eres tú el que se está pidiendo y le da más un problema que otra cosa. Pero que se pongan las pilas. Bueno, al final tendrá que estar. Yo creo que igual alguien de Cosentino nos lo explicaría mejor, pero a mí el último día que me vinieron a ver con los nuevos materiales, yo pregunté acerca de esto y me lo explicaron súper bien. María, no sé si está por ahí. Sí. María, bueno, seguro está detrás. Pero si gente como Grupo Cosentino también empieza a investigar en esta línea del bienestar y a ofrecer una gama de productos que ya los hacen con parámetros muchísimo más saludables, empujará a todos los demás, como ha pasado. Yo os diría, para ser optimistas, que si nos miramos hace 10 años lo que había y lo que hay ahora, y es más, en el último año y medio, 2, hostia, y el camino es lento, pero tampoco las cosas no cambian de un día para otro, no se aprenden de un día para otro. Pero... Sobre este tema de las enfermedades que estamos hablando, obviamente hablamos mucho de las enfermedades del cuerpo, pero también hay enfermedades del alma, ¿no? Sí, la neurociencia. Recuerdo este fin de semana, la neurociencia, el Neurolab. Este fin de semana he leído un libro muy divertido de un terrorista que se llama Mauricio Wiesenthal, que se llama El derecho a disentir, ¿no? Y este hombre comenta cómo, dice, muchas de las enfermedades que hoy se tienen que tratar son enfermedades que realmente, o sea, los médicos te dan píldoras para todo, ¿no? Digamos, pastillas, te ponen inyecciones. Dice, cuando en el siglo XIX la gente que tenía medios iba a un balneario y ya solamente el aire, los pinos, pasear, estar en el aire libre, no sé cuántos tal, dice que llegaban a solucionar todo. Y hablaban incluso de que una reina de Francia, la madre de Luis XIV, que no se podía quedar embarazada, dice, al final le recomendaron las curas de agua y se fue a un balneario y se quedó embarazada. Dice, y para eso es muy interesante, sobre todo, ir sin el marido. Y era súper divertido todo esto. Está en el libro, ¿eh? No, es cierto. Todo el panorama que estamos describiendo, creo que donde realmente tenemos ahora la oportunidad de trabajarlo es a través de la rehabilitación, porque sí que es verdad que es como esa hermana pobre de la arquitectura, bueno, y necesaria, ¿no? Pero que ahora como que parece que está resurgiendo con mejores vistas, ¿no? Sobre todo con estas directivas europeas que nos llaman a rehabilitar el parque edificado, bajo una lupa muy puesta en la descarbonización, pero donde tenemos oportunidad de mejorar el bienestar de las personas y de ir introduciendo un lenguaje distinto más allá de la sostenibilidad medioambiental. Así que aquí yo creo que tenemos un gran reto optimista, evidentemente, porque todo era optimista, ¿eh? pero... No, eso sin optimismo no se logra, al final no se logra. O sea, hay que serlo, porque si no... No, pero con empoderamiento, evidentemente, hacia nosotros mismos. Yo le quería decir a José Manuel, ¿verdad? Sí. Que para incluir en la biofilia, que a mí me parece también otro tema para otra charla, ¿eh? Pero tendrías que decir, y ligando con lo que ha dicho Octavi para acabar ahí con algo positivo, al menos por mi parte, que también desde la neurociencia hay un montón de investigaciones, ya te pasaré alguna, de cómo las plantas favorecen nuestro estado cognitivo, nuestro estado de estrés, bajando el cortisol, o sea, hay como un montón de literatura científica de cosas muy buenas. Es un poco como empezaba la charla, que es lo que explica la biofilia, es que nuestras células tienen mucho más recuerdo de nuestro estado natural en el medio natural en la selva, por ejemplo, que en una ciudad. Porque el recorrido que tenemos como ser vivo de millones de años y el recorrido que tenemos en ciudad, que son 500 años, no tiene comparación. Entonces nos sentimos mucho más a gusto y más en armonía rodeados de otros seres vivos. Somos el hombre de las cavernas, ¿no? Dice mucha gente, es verdad, ¿eh? En un mundo muy tecnológico y al final vamos buscando por ahí la textura del ladrillo porque es la tierra, la madera sin tratar, sí, totalmente. Yo nunca he construido un chalet sin una piscina,
porque parece que Chalet tiene que tener piscina. Eres alto standing, ¿no? Pero siempre pensar que es por un tema de líquido amniótico, porque tenemos esa... Bueno. No, en serio, digamos. Tengo mis escritos. Dicen que la postura de flotar, flotar en el agua es una postura, no sé, hay estudios que dicen que nos relaja especialmente, seguro que nos devuelve a los recuerdos primigenios. Una piscina. Sí, para meterse en... Claro, pero si le pones el cloro ya no... No, te quedas a la sal. Yo os diría con el tema si yo toco el tema de biofilia, y en mi caso la madera, que es lo que me toca estudiar cada día, hay cada vez más y más informes científicos que demuestran que también que la madera tiene un componente muy elevado de biofilia, de cognitiva, y que tanto en hospitales como en oficinas, en escuelas, que haya madera en superficies mejora enormemente tanto para enfermos curarse antes, como para rendimiento en oficinas, como en escuelas, todo. Y cada vez hay más y más y más. O sea que esto, lo que decíamos, ¿no? Que está empezando, pero que viene con mucha fuerza. ¿Seguimos? Yo tengo tema. Mira, hola. Quería hacer una pregunta a Lorenzo, porque hablaba del tema de los edificios de madera. Y hay un arquitecto, Luigi Shimami, habla de cuando él hace arquitectura, intenta devolver lo que ha utilizado, al menos igualar el uso de los materiales que ha hecho o la explotación que ha hecho del terreno en sí, trata de igualarlo o mejorarlo. Cuando se habla de los edificios de madera, que están ahora también muy de moda, pero bueno, que parecen muy interesantes, ¿de qué manera vais a compensar ese uso que vais a hacer de los edificios como constructora? ¿Cómo lo vais a gestionar? Sí, toda la madera con la que trabajamos está certificada, ya sea con sellos o más allá de sellos. Estamos trabajando incluso en el blockchain, ¿no? Para saber exactamente dónde está plantado ese árbol y el día que se saca, cómo se reemplaza. Pero en el mismo sentido estamos ya en 2 proyectos europeos de economía circular, porque al final lo que queremos es que nuestros edificios, el día del fin de su ciclo de vida, sea una mina de materiales, un banco de materiales que tú puedas desmontar el edificio y recuperar, y ese CLT, por ejemplo, esa viga laminada, la recuperes y no tengas que extraer un árbol para construir otro edificio. Y ya está en los inicios, pero está cogiendo mucha fuerza todo esto de la economía circular, y que realmente tú al final no, o sea, que sí que está bien cortar un árbol si lo replantas, pero que si no lo tienes que cortar porque lo sacas de otro sitio y lo reaprovechas, pues aún mucho mejor, ¿no? Y no solo para la madera, para la mayoría de materiales. En tercero PH, ¿trabajáis también con todo el tema de pasaporte de materiales y para controlar la circularidad? Sí. Estamos en ello. Te digo, llevamos 2 años. No, bueno, es complicado, pero ¿qué es lo que te digo? Que de hace 2 o 3 años ahora está cambiando muchísimo todo. Y os decía, son 2 proyectos muy potentes europeos en los que vamos a participar de economía circular. ¿Por qué? Porque hay mucho interés. Evidentemente tiene que ver toda la crisis de los materiales actuales, la crisis del transporte, el incremento de precios. Estamos trabajando un proyecto, para que os hagáis idea, de que las fachadas sean como una especie de leasing. Un fabricante te va a servir una fachada y tú vas a pagar por un servicio igual que tu Netflix, y si esa fachada hay que quitarla un día y reponerla, pues se encargará, y esa empresa se va a beneficiar, porque no dependerá de pedir un material a no sé qué país, a no sé qué precios la van a cambiar, no, será suya. Y se están trabajando proyectos. Lo difícil de esto, más que desde el punto de vista técnico arquitectónico, es contractual. Pero te digo, está cogiendo mucha fuerza, y desde Europa están todos los Next Generation están y las nuevas generaciones de jóvenes que vienen por detrás, yo confío totalmente en ellos. O sea, yo creo que tienen una conciencia de cuidar el planeta y cuidarse a sí mismo, que ya lo hemos comentado, que espero que no lo pierdan por el camino, pero vienen fuertes con eso. Y si tienes, como he trabajado mucho con tecnológicas de startups que de pronto tienen unos crecimientos exponenciales y son todos ricos, bueno, todos no, muchos fracasan por el camino, ¿no? Pero si de pronto esta gente pasan a ser los nuevos inversores, algunos de ellos, pues, no sé,
igual nos cambian también algo el escenario. Yo confío que la gente joven, no sé si tenéis niños pequeños, pero vienen con una fuerza y un cambio de mentalidad en este sentido muy potente. No le queda tampoco, no le quedan queda opciones. Quería comentar algo, José, y después esta chica de aquí. Yo quería explicar como curiosidad de lo que estabais hablando, que por ejemplo en Dinamarca se planteó una ley de que si tú quieres edificar en este terreno, y este terreno hay una serie de plantas y una serie de biodiversidad, esto debe de ir siempre en la cubierta del edificio, para mantener la biodiversidad de la zona. De compensar, sí, con compensaciones. Nosotros, por ejemplo, un edificio que hemos hecho, ¿no?, que está entre medianeras, pues resulta que estas medianeras, que tienen sus huequecitos, tienen un potencial en biodiversidad animal brutal, sobre todo los murciélagos. Y pues se supone que hay que compensar, que tú anules todo tendrías que compensarlo de alguna manera, ¿no? Y realmente todo esto está cogiendo fuerza. Los que nuestros no. Los nuestros no. Quería preguntarte si han pensado en otro material aparte de la madera, por ejemplo Sí. el bambú, que es de rápido crecimiento. Totalmente. No sé si conoces a Simón Vélez, el arquitecto que ha hecho bambú. Sí. Y la ventaja que se tiene es que como crece tan rápido, pues lo puedes reemplazar y digamos que el tema de la economía circular la puedes manejar muchísimo mejor. Totalmente. La guadua. La guadua. Sí, allá en Colombia se llama guadua, sí. Lo tenemos muy presente, y no solo el bambú ni la madera, que estamos abiertos, o sea, nosotros no somos talibanes de la madera, lo que pasa es que en un contexto de cambio climático, de emisiones de CO2, creemos que a día de hoy lo podemos utilizar, y tanto promotores como inversores nos lo aceptan, y está costando. Imagínate si les dices que haces un edificio con bambú, ya lo tenemos más complicado, pero estamos trabajando, estudiando desde varias vías. Se está desarrollando, ya se está haciendo CLT de bambú en Australia, me parece, con eucaliptus, ya también se ha hecho 2 pruebas, y el bambú, aparte del crecimiento rápido que comentas, ¿no?, tiene otro aspecto súper potente, mejorable respecto a la madera, que es la absorción de CO2 es infinitamente superior a la de la madera. O sea que tenemos una amiga común, que es Greta, que es especialista en bambú, y comentaba que siempre que hace la presentación comentaba que en Hiroshima, en Nagasaki, cuando cayeron las bombas, ¿no?, que se quedó todo arrasado, solo 2 especies, seres vivos, quedaron en pie, las cucarachas y el bambú. Es un material muy interesante. Bueno, hubo otro árbol que quedó, que es el Ginkgo biloba también. Un fósil. Y hubo un hongo también. Sí, bueno. No sé si alguien quiere hacer algún último comentario para cerrar. Porque ahora no se acaba, porque creo que ahora hay, pues esto de la copa de vino, bueno, o si quiere venir Isabel o alguien a... podemos seguir conversando ahora, en cualquier caso. Bueno, pues gracias sobre todo, pues esto, Cosentino, a todos vosotros, espero que nos hayamos inspirado positivamente, que nos empoderemos de todas las cosas, ¿no?, con las que hemos de trabajar, pero con optimismo seguro que las vamos sacando adelante. Muchas gracias.